Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes y radio oyentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes aquí en la República de Bolivia, aquí en la capital, La Paz, Bolivia, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa de Dios correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, verso 1 al 3, y también el capítulo 22, verso 16. Dice así: Dice así, Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice el mismo Señor Jesucristo: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Nuestro tema para esta ocasión es el testigo fiel del día postrero. Pueden tomar asiento los presentes. Para poder comprender nuestro tema de esta noche, necesitamos comprender cuál es el día postrero. Necesitamos entender cuál es el día postrero. Y por consiguiente necesitamos saber cuáles son los días postreros. Y comenzamos leyendo en la Escritura lo que dijo San Pablo en el libro de los Hebreos, o carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 3. Dice de la siguiente manera: Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Aquí San Pablo nos dice que Dios habló por medio de los profetas al pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Y a través de Jesucristo, Dios habló en los postreros días, dice San Pablo, y ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá. Y San Pablo dice que Dios habló por medio de Jesucristo en los postreros días. Y ya han transcurrido 2000 años de Cristo hasta este tiempo. Ya han pasado 2000 años desde Jesús hasta este tiempo. ¿Y qué entonces son los días postreros? ¿Qué son los días postreros en realidad? Porque también San Pedro nos habló de los días postreros. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, nos dice San Pedro, del verso 19 en adelante, capítulo 1, verso 19 en adelante, dice San Pedro la forma en que hemos sido rescatados, y dice que ha sido por medio de la sangre de Jesucristo. Y dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora vean ustedes cómo Jesucristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para morir en la cruz del Calvario, pero eso fue cumplido en los postreros tiempos, o sea, en los postreros días, y ya han transcurrido 2000 años desde la muerte de Cristo hasta este tiempo. También San Pedro nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 15 en adelante. Esto fue el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, en donde fueron llenos del Espíritu Santo. Muchas personas se preguntaban qué significaba aquello que estaba sucediendo allí, porque los escuchaban hablar las maravillas de Dios en el idioma en que habían nacido muchas de las personas que estaban allí. Otros se burlaban diciendo que estaban borrachos, llenos de mosto. Pero San Pedro se puso en pie con los 11. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era de 8 a 9 de la mañana. Era de 8 a 9 de la mañana ese día.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. San Pedro hace referencia a lo que Dios prometió para ese tiempo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. San Pedro nos dice que Dios prometió derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y allí estaba comenzando el cumplimiento de esa promesa. Estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Y esa era una promesa para los postreros días. Y del día de Pentecostés hacia acá, y del día de Pentecostés hacia este tiempo, hasta este tiempo, Dios ha estado derramando su Espíritu Santo sobre toda carne que se ha arrepentido de sus pecados, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, y Dios ha derramado de su Espíritu sobre esas personas. Ahora, ¿qué son los postreros días entonces? Ya que Dios está derramando de su Espíritu Santo desde el día de Pentecostés hasta este tiempo, vamos a ver lo que San Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 3 verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto es lo que San Pedro nos dice con relación a lo que es un día delante del Señor. Para los seres humanos son 1000 años. Ahora podemos ver que cuando Dios habla de un día suyo, para los seres humanos son 1000 años. También el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4 dio testimonio de esta verdad. Ahora podemos ver que los días postreros para los seres humanos son unos cuantos miles de años. Y ahora vamos a ver cuántos miles de años son los días postreros. Porque Jesús también habló de los días postreros cuando habló de la resurrección en San Juan capítulo 6, verso 39 al 40, cuando dijo: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Está hablando aquí de los días postreros, y especialmente del último de los días postreros. Sigue diciendo Jesús: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí podemos ver que Jesús también
sabía de los días postreros. Y Él ha de hacer algo muy importante en el día postrero. Y es la resurrección de los muertos en Cristo y transformación de nosotros los que vivimos. ¿Y qué son los días postreros entonces? Si cuando Jesús estaba predicando ya habían comenzado los días postreros, y todavía estamos en los días postreros, los días postreros delante de Dios para los seres humanos son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y ya han transcurrido 2 milenios de Jesucristo hasta este tiempo. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio. Y por eso habían comenzado ya los días postreros en los días de Jesús. Y en la actualidad todavía estamos en los días postreros. Pero ¿en cuál de los días postreros estamos actualmente? Añadiéndole al calendario los años de atraso que tiene, encontramos que ya estamos en el séptimo milenio. Y por consiguiente ya estamos en el día postrero. ¿Qué es el séptimo milenio? Y es el tercero de los 3 días postreros. Ahora podemos ver que para cada tiempo Dios ha tenido un mensajero fiel. Pero para esta ocasión, nuestro tema es el testigo fiel del día postrero. O sea, el testigo fiel del séptimo milenio. Cuando Dios ha enviado un testigo fiel, lo ha enviado para dar testimonio. Y ese testimonio que Él da es el mensaje de Dios para el pueblo para ese tiempo. Cuando envió al profeta Noé, él fue el testigo fiel de aquel tiempo, de parte de Dios, para dar testimonio de las cosas que iban a suceder en aquel tiempo. Y él le dio testimonio al pueblo antediluviano. Él fue fiel en el mensaje de Dios. Y lo que él dijo se cumplió. Cuando Dios envió al profeta Moisés al pueblo hebreo que se encontraba en Egipto, Moisés fue el testigo fiel de Dios. Y su mensaje era fiel y verdadero. Lo que identifica al testigo fiel para el tiempo en que Dios lo envía es su mensaje, con el cual viene dando testimonio. Y ese mensaje es fiel y verdadero de parte de Dios. Y eso es lo que hace que ese mensajero sea el testigo fiel de Dios y verdadero para ese tiempo.
Todo lo que el profeta Moisés dijo en Egipto se cumplió. Las plagas que él dijo se cumplieron. Los juicios que él dijo que vendrían sobre Egipto, vinieron. Porque Moisés era el testigo fiel y verdadero enviado por Dios para el pueblo hebreo. Y él vino dando testimonio de las cosas que iban a suceder en aquel tiempo. Y sucedieron todas de acuerdo a la palabra de Dios. El testigo fiel viene con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y se cumple a su debido tiempo. Los profetas que Dios envió en el Antiguo Testamento hablaron la palabra de Dios, la palabra fiel y verdadera de Dios. Y ellos fueron los testigos fieles y verdaderos para el tiempo en que ellos vivieron. También tenemos a Juan el Bautista con un mensaje fiel y verdadero de parte de Dios, clamando en el desierto y preparándole el camino al Señor, y diciendo que después de él vendría uno del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, diciendo que después de él vendría otro hombre, un varón, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y luego, cuando apareció Jesús, él les dijo: este es el varón del cual yo dije que vendría después de mí. Y la Escritura habla acerca de Jesús, que es el testigo fiel y verdadero también. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice, capítulo 1, verso 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vean cómo la Escritura dice que Jesús es el testigo fiel y verdadero. Todos los profetas enviados por Dios, en el tiempo en que han aparecido, han sido los testigos fieles y verdaderos que Dios ha enviado. Hay profetas mensajeros de edades, pero están los profetas mayores, que son los profetas dispensacionales. Esos profetas son fieles y verdaderos para la dispensación en que Dios los envía. Ellos tienen el mensaje para esa dispensación. Y leer, oír y guardar las palabras que trae ese mensajero en su mensaje para esa dispensación es una bienaventuranza.
Por eso es que Jesús también decía, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hemos visto que los profetas enviados por Dios son testigos fieles y verdaderos para el tiempo en que ellos aparecen. El profeta Moisés en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante, nos dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Y por qué debe el pueblo escuchar al profeta que Dios envía? El del verso 18 al 19 nos dice, en este mismo capítulo 18 de Deuteronomio: aquí mismo en Deuteronomio, dice capítulo 18, verso 18 al 19, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Dónde Dios coloca su palabra? En la boca del profeta que él envía. ¿Y qué hablará ese profeta? Todo lo que Dios le mande a hablar. Porque es fiel y verdadero, dando el mensaje completo que Dios le da para el pueblo. Y toda persona está llamada a escuchar ese profeta y recibir su mensaje. Y son bienaventurados los que oyen y escuchan y guardan las palabras que trae ese profeta mensajero en su mensaje. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora podemos ver que todo ser humano tiene una responsabilidad delante de Dios, y es de escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, que Dios coloca en la boca del profeta que le envía, porque ese mensajero es el testigo fiel de Dios para ese día. También tenemos que Jesucristo ha enviado mensajeros a su iglesia. Durante las 7 etapas de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles, Él ha enviado 7 mensajeros. Y estos mensajeros han traído la palabra de Jesucristo para el pueblo de etapa en etapa. Estas etapas fueron
mostradas por el reverendo William Branham en este diagrama. Este diagrama representa a la iglesia de Jesucristo. Y aquí tenemos la primera etapa o edad de la iglesia entre los gentiles. Y el primer ángel mensajero fue San Pablo. Él fue el testigo fiel entre los gentiles con la palabra de Dios para la iglesia de Jesucristo. Él fue el testigo fiel del Señor Jesucristo para esa primera edad de la iglesia entre los gentiles. Luego vino la segunda edad, la cual se cumplió en Francia, así como la primera edad se había cumplido en Asia Menor. También tenemos a Ireneo para la segunda edad de la iglesia gentil. Él fue el testigo fiel de Jesucristo para esa segunda edad o etapa de la iglesia de Jesucristo. Luego vino la tercera etapa o edad de la iglesia de Jesucristo, la cual se cumplió en Hungría y parte en Francia, y su mensajero fue Martín. San Martín fue el testigo fiel de Jesucristo para esta tercera etapa de la iglesia entre los gentiles. Después vino la cuarta etapa de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles, la cual se cumplió en Irlanda y en Escocia, y su mensajero fue Colombo. Colombo fue el mensajero, el testigo fiel de Jesucristo para la cuarta edad de la iglesia entre los gentiles. Luego vino la quinta etapa o edad de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles. Y se cumplió en Alemania. Y su mensajero fue Lutero. Él fue el testigo fiel y verdadero de Jesucristo para esa quinta etapa o edad de la iglesia. Luego vino la sexta edad de la iglesia entre los gentiles y se cumplió en Inglaterra, y su mensajero fue John Wesley. Él fue el testigo fiel de Jesucristo para aquella sexta etapa de la iglesia gentil. Luego vino la séptima edad de la iglesia entre los gentiles, la cual se cumplió en Norteamérica, donde Dios envió al reverendo William Branham. Él fue el testigo fiel de Jesucristo para la séptima edad de la iglesia gentil. Y luego que han terminado esas 7 etapas, hay cosas que tienen que suceder en este tiempo en el cual vivimos. Ya estos mensajeros tuvieron sus ministerios y se fueron. Sus cuerpos físicos murieron. Sus cuerpos físicos murieron. Y ellos se encuentran en el paraíso viviendo. Y allá también están los que han partido de estas diferentes etapas de la iglesia. Y ahora, ¿qué nos queda? Estas 7 etapas de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles
se han cumplido durante estos últimos 2000 años que han transcurrido. Bajo la dispensación de la gracia, que es la sexta dispensación. ¿Y ahora qué nos queda? De los días postreros nos queda el día postrero. Porque de los días postreros ya 2 se han cumplido delante de Dios. Porque ya han transcurrido para los seres humanos 2000 años del tiempo de Jesucristo hasta este tiempo. Y ahora la pregunta es, ¿quién es el testigo fiel del día postrero? ¿El testigo fiel del Señor Jesucristo del y para el día postrero en la edad de la piedra angular? La edad de la piedra angular se cumple en la América Latina y el Caribe. Así como se cumplieron esas otras etapas de la iglesia en otras naciones. Desde el lugar en donde se está cumpliendo una etapa o una edad, sale el mensaje para toda la gente de ese territorio y también para personas de otros continentes. Y ahora la pregunta es, ¿quién es el testigo fiel del Señor Jesucristo para el día postrero? Para dar testimonio de todas las cosas que han de suceder en este tiempo final. Porque tiene que venir dando testimonio de las cosas que han de suceder. Por lo tanto, su mensaje contiene todas las cosas que han de suceder. Este testigo fiel de Jesucristo para este tiempo final viene con el testimonio de Jesucristo, con el mensaje de Jesucristo, porque el testimonio que Él trae, el mensaje que Él trae, es el mensaje de Jesucristo para el día postrero. Y para el día postrero tenemos la promesa del mensaje del Evangelio del Reino bajo el ministerio del mensajero del Señor Jesucristo para la dispensación del reino. Ese es un mensajero dispensacional. Es el mensaje de la séptima dispensación, viniendo en el mensajero de la séptima dispensación. Es el último profeta mensajero del Señor Jesucristo. Después de ese profeta mensajero, no vienen más profetas. Ahora podemos ver la importancia y de conocer el testigo fiel de Jesucristo para el día postrero. Es el último profeta de Dios enviado a la tierra para la última dispensación. Y Él estará hablando todo lo que Dios coloque en su corazón y en su boca. Él viene a la iglesia del Señor Jesucristo
porque es enviado a la iglesia de Jesucristo. Este testigo fiel de Jesucristo para el día postrero lo encontramos en Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Del cual Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el enviado de Jesucristo, como el testigo fiel, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Cristo prometió que nos daría a conocer todas estas cosas que han de suceder. Y para darlas a conocer, envía su ángel mensajero. Y para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder, envía su ángel mensajero. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, dice, a la mitad del verso dice: y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí Jesucristo promete darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero ¿por medio de quién nos dará a conocer todas estas cosas? ¿Por medio de quién las dará a conocer? Capítulo 22, verso 6 de Apocalipsis dice: ¿por medio de quién? Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El testigo fiel y verdadero del Señor Jesucristo para el día postrero, para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, hemos visto que es el ángel del Señor Jesucristo. Y es por medio de su ángel que Cristo nos revela estas cosas. Este es el ángel de Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3. Donde dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí podemos ver la revelación de Jesucristo siendo enviada por medio de su ángel. El ángel del Señor Jesucristo viene con la revelación de Jesucristo. Y la revelación de Jesucristo para este tiempo final es dada a la iglesia de Jesucristo por medio del ángel del Señor Jesucristo. Este ángel mensajero viene ungido con el Espíritu Santo.
es el ángel mensajero que viene con el sello del Dios vivo. En Apocalipsis capítulo 7, verso 2 al 7. Para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos del pueblo de Israel. 12,000 de cada tribu. En este ángel mensajero viene Jesucristo en Espíritu Santo, velado y revelado. Y viene hablándole a su iglesia y después le hablará al pueblo hebreo. ¿Y qué viene hablándole? Todas las cosas que deben suceder en este tiempo final. En el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Este es el mensajero de Jesucristo, que es el testigo fiel de Jesucristo para el día postrero, para el séptimo milenio. Y el séptimo milenio ya ha comenzado. Y ahora, este ángel mensajero es el instrumento de Jesucristo para, por medio de ese mensajero, Jesucristo hablarle a su iglesia y darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y después hablarle al pueblo hebreo todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, y llamar y juntar 144,000 hebreos por medio del testigo fiel de Jesucristo. Es que Jesucristo hará todas estas cosas. Porque Jesucristo, en el Espíritu Santo, estará manifestado en su ángel mensajero, que es el testigo fiel del día postrero. Este testigo fiel del día postrero viene con el Espíritu Santo en él manifestado, y por consiguiente el Espíritu Santo operará los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús en este día postrero. Y por consiguiente, la promesa de la venida de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios, que son los dos testigos y son los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11 y Zacarías capítulo 4. Hay Dios da testimonio de los dos olivos, que son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Y Jesucristo, manifestado en su ángel mensajero, estará operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús en el día postrero. Por medio de su ángel mensajero, Jesucristo hará la obra de este tiempo final. Nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y eso es lo que Él ha comenzado a hacer. Está dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder en este día postrero, para así completar el número de sus escogidos, para así completar el número de sus escogidos de Dios en este día postrero, llamándolos y juntándolos con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino.
En San Mateo capítulo 24, verso 31, dijo Jesús: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esos son los ministerios de Moisés y Elías, enviados en este tiempo final, con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, llamando y juntando a los escogidos de Dios entre los gentiles, en la América Latina y el Caribe, y en cualquier otro lugar donde se encuentren los escogidos de Dios. Y ahora hemos visto quién es el testigo fiel del Señor Jesucristo del día postrero. Ese es el mensajero del Señor Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo para el día postrero, para la dispensación del reino y edad de la piedra angular. Ahora hemos visto quién es el profeta mensajero. Para el séptimo milenio, que es el próximo milenio que comenzará según el calendario gregoriano. Para los que usan el calendario gregoriano, ese será el tercer milenio de Cristo hacia acá. Y ahora hemos visto quién es el profeta mensajero de Dios, del Señor Jesucristo, para el tercer milenio de los 3 días postreros delante de Dios. Hemos visto que es el ángel del Señor Jesucristo. Y Él viene con el mensaje de testimonio del Evangelio del Reino, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Hemos visto quién es el testigo fiel del Señor Jesucristo para este día postrero, conforme a las profecías bíblicas. Y para este tiempo estamos recibiendo su mensaje de testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y son bienaventurados los que leen y los que oyen y los que guardan las palabras de la profecía de este libro del Apocalipsis, que es el mensaje de la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro y guardan las cosas en ella escritas. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Y también en Apocalipsis capítulo 22, nos dice también
En el verso 7, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Y quién trae las palabras de la profecía de este libro? El ángel del Señor Jesucristo. Por medio del ángel del Señor Jesucristo, Jesucristo las envía. Por medio del ángel del Señor Jesucristo, Jesucristo envía estas palabras que son fieles y verdaderas. Y ahora estas palabras que son fieles y verdaderas son habladas para la iglesia del Señor Jesucristo, para que las escuchemos, las leamos y las guardemos con toda nuestra alma, porque son palabras fieles y verdaderas. Es la revelación de Jesucristo, enviada a la iglesia de Jesucristo, como fue enviada a Juan el apóstol, por medio del ángel del Señor Jesucristo, que es el testigo fiel del Señor Jesucristo del día postrero. Hemos visto quién es el testigo fiel del día postrero. Y por medio de él viene el mensaje de Jesucristo para su iglesia, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para ser completado el cuerpo místico de Cristo, y luego los muertos en Cristo resucitar en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos ser transformados. Para eso Jesucristo envía a su ángel mensajero, su testigo fiel y verdadero del día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre todos ustedes, amables amigos, radioyentes, televidentes y los aquí presentes, y que pronto se complete el número de los escogidos de Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón y recibe las palabras fieles y verdaderas de Jesucristo por medio de su testigo fiel del día postrero. Y que pronto se complete el cuerpo místico de Cristo, y pronto los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio del testigo fiel del día postrero, o sea, el testigo fiel de Jesucristo del día postrero, del séptimo milenio. ¿Y dónde están los que lo verían y lo recibirían y recibirían su mensaje? Aquí estamos, una parte aquí en La Paz, Bolivia, y en diferentes lugares de la República de Bolivia, y en diferentes lugares de la América Latina y del Caribe, y en cualquier otro lugar donde se encuentren los escogidos de Dios. Dios les continúe bendiciendo a todos, amables amigos, radioyentes, televidentes y los aquí presentes. Dejo al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para que les dé teléfonos y direcciones a las cuales ustedes pueden
llamar o escribir para recibir literatura completamente gratis con conferencias similares a esta, para así obtener mayor conocimiento de todo el programa de Dios correspondiente a este tiempo final y así poder recibir las bendiciones de Jesucristo para este tiempo final en la América Latina y el Caribe, para la cual Dios tiene grandes bendiciones para este día postrero, para este séptimo milenio que ha comenzado, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Si no le añadimos los años de atraso que tiene, solamente falta de año y medio, 2 años y medio, pero ya pronto comenzará conforme al calendario gregoriano, pero ¿se le habrá atrasado el calendario de Dios? Yo pienso que no. Por lo tanto, si no se le ha atrasado, ya estamos en el séptimo milenio. Y para oír la voz de Cristo, la voz de Dios, Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Por medio de su ángel estaríamos escuchando todas las cosas que Jesucristo quiere decirnos en este tiempo final, para así recibir todas las bendiciones que Jesucristo tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Que Dios les bendiga y pasen muy buenas noches, y con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón para darles a los radioyentes y televidentes las direcciones y teléfonos a los cuales podrán comunicarse si así lo desean, para obtener mayor conocimiento de todo el programa de Dios. Que Dios les bendiga, y con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón. Damos gracias a Dios por esta hermosa conferencia, que sea